poco de los actores principales del sistema de justicia. Vamos a dejar al final ciertas preguntas que también nos hace el público que nos está escuchando. Y damos la bienvenida al doctor Álvaro Román Márquez por nuestra casa de estudios. Él es doctor en jurisprudencia, abogado de los tribunales y juzgados de la República, profesor principal de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador y a su haber también tiene varias publicaciones en la parte general del derecho penal, así también de la parte especial. Se ha destacado como conferencista y capacitador de varios organismos también públicos en la materia de derecho penal constitucional, donde tiene varias también artículos y publicaciones. El profesor Álvaro Román también es conocedor del tema que estamos hablando porque fue ex magistrado de la Corte Provincial de Justicia y es profesor de varias universidades a nivel de posgrado. Se desempeña en la Universidad también andina Simón Bolívar, en la San Gregorio de Puerto Viejo, es profesor de la Universidad de las Américas, de la UTLA, de la SEC, en la maestría en Derecho Procesal y de Litigación Oral. Y actualmente también es doctorante por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenido, Álvaro. Al respecto Muchas de la gracias. crisis del sistema carcelario, ¿qué nos podrías decir? Gracias. Buenas noches, Brenda. Muchísimas gracias al instituto y a la oportunidad que nos das para conversar y cruzar un poco de ideas. Buenas noches, profesor Alfonso, profesora Marcela. Siempre es grato compartir y recibir estas experiencias y estos conocimientos que ustedes tienen, porque realmente uno, como dicen, el derecho y el pensamiento humano siempre está en construcción y nada es completo, ¿no? Siempre se va aprendiendo y se va construyendo todos los días. Yo también voy a abordar primero mi elemento desde el punto de vista de la política criminal, ¿no? Me parece que es un punto clave siempre porque el segundo elemento es el aspecto de la falta de beneficios o cuestiones sociales que tenemos, ¿no? La tercera sería este problema que representa el hacinamiento de las cárceles y trataríamos de buscar qué soluciones darlas, ¿no? Esos serían los 4 ámbitos a los que voy a referir. Entonces, primero, como decía la profesora Marcela Gutiérrez, el asunto de la política criminal son estas herramientas que el Estado, a ver, y hablemos que el rato que creamos esta institución que se llama Estado, o esta persona jurídica que creamos Estado, es justamente para que tenga esta rectoría o entregamos ¿cómo se dice? Con las teorías del contrato social, cedemos esta libertad, cedemos estas situaciones de soberanía como seres humanos para que una institución sea la que maneje todo esto que se llama control social, ¿no? Entonces, este control social fundamentalmente debería determinarse qué políticas, porque una política criminal o una política pública nace justamente de la decisión que tiene de intervenir por parte del Estado en cierto sector o satisfacer una cierta necesidad. Entonces, esta necesidad genera una respuesta estatal y esa respuesta estatal tiene que ser tendiente a satisfacer esa necesidad del ciudadano, ¿no? Entonces, aquí tenemos que cuando se produce estos conflictos sociales, que después se llamarán delitos, como decía la profesora Marcela, la que selecciona la criminalización de las conductas que van a crearse dentro del ordenamiento. Entonces, tenemos que establecer primero ¿qué? Primero una política de prevención, una política de reacción y una política de reinserción. Entonces, la primera, siempre el Estado tiene que responder a estas políticas y tiene que establecer cómo, primero, qué institución se va a hacer cargo, ¿no? Segundo, cuál es
el cuerpo normativo, la norma que va a regular todas estas actividades. Y tercero, tiene que tener presupuesto. Esos son los tres elementos que siempre se toman para establecer una política pública. Entonces, cuando nosotros vemos que en la política pública penal o política pública criminal, cualquiera como se lo quiera llamar, resulta que se toma algo de institucionalización y en su momento oportuno existe un desmontamiento, se desmonta la parte de la institución. Entonces, como decía el profesor Zambrano, en el Ecuador no ha habido una política, desde que yo tengo uso digamos, de experiencia, de estar trabajando en el campo penal y con mi padre y todo. Había primero la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que era la que estaba manejada por un consejo. Después, ese consejo fue reemplazado por el Ministerio de Justicia. Y ahora se elimina el Ministerio de Justicia en el gobierno del señor Moreno. Y el momento que se elimina el Ministerio de Justicia, se vuelve a esta comisión interinstitucional y se crea el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas. Con una particularidad que quien está encargada realmente el secretario, el director de este servicio, solamente tiene presencia en ese comité interministerial, ¿no? Que está el representante del Ejecutivo como rector. Antes estaba la doctora Joana Pesantes, después se trasladó al ministro de Gobierno, ahora está la secretaria de Derechos Humanos. Es decir, el que tiene directa injerencia en esta es el presidente de la República. Y ahí viene el director del servicio que solamente tiene voz, no tiene voto. Es decir, quien está encargado, quien ve las necesidades de la institucionalización, por ejemplo, de la cuestión cárceles, no tiene voto. Entonces, ahí viene un gran, me parece que un gran divorcio entre la realidad y la abstracción, y lo abstracto y este grupo que va a estar arriba sin saber de lo que se trata. Pero, como yo les había dicho, la política pública es prevención. Entonces, la prevención justamente es la inversión, como decía el profesor Parma, en salud, ¿no? Las oportunidades que se puede dar a la persona en salud, trabajo, en este asunto desde el punto de vista de la búsqueda de que tengan acceso a muchas actividades, educación, trabajo, salud, eh, justicia mismo, ¿no? Entonces, toda esa situación es prevención. Pero claro, normalmente la prevención, desde la visión de la política, es la más cara y esa es la que menos nos preocupamos. Normalmente invertir en salud, invertir en trabajo, invertir en educación, lo que más cuesta. Y claro, ¿y cuál es el gran problema? Que cuando tú no inviertes en eso, es decir, cuando tienes deserción escolar, no tienes una continuidad en la situación de la gente cuando debe seguir estudiando, que por necesidades tiene que salir de la escolaridad, del sistema educativo y dedicarse para poder ayudar a su familia. La familia que no tiene una casa, la familia que no tiene esta actividad, este lugar seguro, vive en situaciones infrahumanas. Entonces, todas esas situaciones, esa falta, y cuando se enferma tiene que ir al hospital, y el hospital a veces no tiene los insumos. Entonces, todo genera ¿qué? Un abandono social. Entonces, como decía la profesora Marcela Gutiérrez, el abandono social. Entonces, cuando el Estado se encarga, justamente para salir los indicadores de la pobreza, justamente es acceder a estos servicios públicos, no solamente es tener la plata o el salario, sino tratar de acceder a los servicios públicos. Eso lo dice el Banco Mundial. Entonces, si nosotros dejamos de invertir en estos sectores, entonces, claro, la gente se siente abandonada. Entonces, ¿cuál es la oportunidad? Entonces, ahí viene el punto. La legalidad es reemplazada por la ilegalidad. Entonces, nosotros, como decía, tenemos que tener valores éticos sociales. Los valores éticos sociales de nuestra Constitución se sustentan ¿en qué? Primero, en la ética laica que está en el artículo 3.4 de la Constitución. Eso se genera ¿qué? La solidaridad.
que también está en nuestra Constitución. La solidaridad está establecer que la fuente, por ejemplo, como responsabilidad ciudadana, tenemos que atacar la corrupción. El deber del ciudadano es atacar la corrupción. Generar trabajo, es decir, conocer que la legalidad, todas las actividades lícitas, son las que tienen que ser fuente de riqueza, es decir, el trabajo, la libre empresa, y fundamentalmente la transparencia desde el punto de vista democrático. Es decir, todas nuestras actividades desde el punto de vista, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, tienen que estar manejadas por la transparencia. Es decir, nuestros actos son esas situaciones. Entonces, esos valores éticos son los que generan que vivamos en ética, que vivamos en ese sentido de pertenencia, de luchar contra la ilegalidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros fomentamos estas políticas, estos valores éticos sociales, ¿no? Son los que van a generar ¿qué? Que luchemos contra la ilegalidad. Entonces, hay falta ¿qué? Falta que la institución Estado haga estudios, como por ejemplo nos ha presentado la profesora Marcela Gutiérrez, no estas respuestas que siempre nos han tenido acostumbrados en el Ecuador, ¿no? Es decir, cuando cierta legisladora, que ahora es alcaldesa de Guayaquil, proponía elevar las penas en los delitos sexuales. Yo me acuerdo que en el Canal 8 llevó encuestas, lo que decía el profesor Zambrano. Queremos reformar leyes en base a encuestas, cuando no se hace estudios profundos, cuando no realmente no buscamos la raíz de los problemas. Entonces, siempre se responde a qué? Se responde a estas circunstancias políticas de vender más. Es decir, si nosotros de ahí vemos que en el trayecto, cuando nosotros vamos creando la normativa, acuérdense que un elemento de la política es la normativa, y creamos la normativa reactiva, ya, es decir, ya la prevención, en cierta manera, algo se trató de atender en ciertos gobiernos, el gobierno del presidente Correa, se pretende atender la parte social, se invierte en la parte social, puede haber corrupción y ahí tiene que investigarse la corrupción, pero ese problema con el presidente Moreno, con el pretexto de problemas económicos, comienza a haber una desinversión social. Y ahí uno de los grandes problemas, a mí me decía una vez un cliente, que lo primero que se afecta es a los olvidados. ¿Y quiénes son los olvidados en este aspecto? Los privados de libertad. Entonces, los privados de libertad son las primeras personas que son abandonadas. Entonces, además, son abandonados socialmente, pero dentro de la estructura estatal también son abandonados. ¿Por qué? Porque dejan de recibir, no, por ejemplo, solamente de conversar con personas que trabajan en el servicio. Para que un privado de libertad tenga acceso a la salud, tiene que estar muriendo, o que le hacen perder los turnos en los hospitales. Entonces no tiene atención en los hospitales. ¿Sí? El asunto de la comida, es decir, todos estos problemas que tenemos de abandonarlo, es decir, bajo la inversión, me cuestan mucho, no atiendo. ¿No es cierto? Entonces, imagínense, el Estado comienza a abandonar. ¿Por qué? Porque tiene que rebajar bajo el criterio que gasto mucho, que tengo mucho gasto corriente y necesito pagar las deudas y necesito tener esto. Entonces, el ministro Martínez comenzó a rebajarla, comenzó a tener ortodoxamente esta reducción. Entonces, dejó de invertir en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Y esos son los sectores que se olvidan. Y dejó de invertir en la justicia. Entonces, cuando inviertes y comienzas a afectar todos estos sectores, ¿qué pasa? Repercute en la seguridad. Entonces, cuando tú dejas de invertir, provocas muchos problemas, ¿no? Entonces, yo creo que esta cuestión de la cuestión de la presencia, como factor entre paréntesis de la presencia de droga, puede ser, yo no desconozco, porque hay que reconocer que la presencia de la droga y de los carteles mexicanos, vean, no están ahora. Y el profesor Zambrano no me va a dejar mentir.
Esto está desde la década del 70, 70, 80. Sí, los carteles mexicanos han estado toda la vida aquí. Lo que pasa es que están visibilizándose, nada más. En la provincia de Manabí siempre ha habido sicarios. En la década del 80 había sicarios. ¿Ya? En la Universidad Técnica de Manabí ya había sicarios. Entonces, lo que sucede es que se va creando este abandono social por parte del Estado, porque y ahí viene un gran problema. Cuando tenemos un Estado social solo en membrete, el Estado social es la intervención del Estado en la sociedad. Pero cuando dejamos de quitarle la regulación y solo lo ponemos al Estado solamente como una persona que debe ver al privado para que no intervenga, entonces tú comienzas a tener no presencia estatal, no inversión social, no inversión en educación, no inversión en la rehabilitación. Imagínense que conozco que el 83% es en gasto corriente. Y el 17% solamente sirve para los ejes de rehabilitación. Es gravísimo, porque si tú tienes una población de 30,000, de 38,000 personas privadas de libertad, y no tienes el dinero suficiente para que esa gente reciba reinserción. Es decir, el 83% de gasto, del presupuesto que tiene el servicio de atención integral, justamente es para alimentación, para pagar los sueldos, para pagar la agua, todo eso. Pero el rubro que debería importarnos también debería ser este rubro, para gastar en los 4 ejes que tiene nuestro código. Educación, digamos, familiar y todo eso. Entonces, si vos no trabajas en esos ejes, ¿cómo vas a tener una persona que piense por lo menos en la reinserción? Entonces, como dicen en ciertos comentarios, en ciertos audios que hemos oído, si tú entras en un pabellón, tienes que hacerte a la gente que está en el pabellón. Es decir, a estas pandillas, estas mafias, porque si no, mueres. Entonces, si no logramos, no logramos entender el problema y darle voz a esta gente olvidada, a este submundo, como lo llama Zaffaroni, que es olvidado, que nos tratamos, es decir, acuérdense que este problema de la cárcel es griego, desde la Grecia, ya se entendía que a los más peligrosos había que ponerlos en una zona agresta, es decir, crear el cerco para que solo estén los acantilados como límite. A esa gente fuera de la ciudad tenía que sacarse. Entonces, la misma filosofía seguimos manteniendo desde Grecia. Y después cogemos el modelo de Filadelfia, nada más. Es decir, hemos ido importando, pero no con soluciones, sino solamente para meter gente en las cárceles y olvidarnos y desinvertir. Y digamos, como ya son olvidados, nadie se preocupa, nadie protesta por ellos y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, y ahí comenzamos a crear, es que esto es un problema de drogas. Ahora, sí, podríamos no, esto es el diagnóstico. Ahora, la violencia. Bueno, el problema de la violencia, ustedes conocen la violencia social y la violencia delincuencial. Entonces, cuando nosotros tenemos violencia social, pero violencia social por falta de inversión del Estado, por falta de qué, de que la persona esa que tiene, esa aislada, que está en barrios marginales, que tenemos también, que ve que después hay delincuentes de cuello blanco que no son sancionados, que salen. Es decir, cuando nuestra justicia no corre, no hace correctamente su trabajo, la fiscalía no investiga, ¿no? Entonces, todo eso son problemas de qué, porque llega y dice, solamente es para el de poncho o para el que no tiene zapatos, porque siempre la justicia será esa serpiente que muerda al que no tiene zapatos. Entonces, todos esos problemas crean una violencia social. Y que eso se va transmitiendo después en una violencia delincuencial. Si yo tengo muchachos que no tienen este amor, este cariño de su familia, ese abandono de su familia, tienen el abandono de su familia, van a caer en este ambiente de violencia, porque encuentran esa familia postiza, falsa, que le va a dar protección, entre comillas, y donde se va a criar esa situación. Entonces, cuando tú ves que entra y después entra a la cárcel,
producto de este sistema, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a seguir matando, va a seguir siendo violento, porque es la única forma de sobrevivir en este mundo. Entonces, por ese motivo es que la violencia se va degenerando. Ahora, ciertamente lo que nos llama la atención es la forma, las formas, porque bueno, ahora es que yo digo que la violencia ha existido, pero la violencia como tal, eh, esta violencia extrema que llegan a la alevosía, al ensañamiento, al sufrimiento innecesario, a esta sevicia que decía el profesor Zambrano, sí nos admira, ¿no? Porque claro, pero claro, es producto de todo lo que estamos hablando, de la desatención estatal. Y claro, van a decir ustedes, pero el paternalismo, entonces claro, ahí viene el problema. Entonces yo por ejemplo, vean, propongo lo que dice la profesora Gutiérrez. Yo creo que sí debemos buscar en la reparación. Entonces, los indígenas a nosotros nos enseñan en que en la reparación hay ciertos delitos que nosotros no tendríamos que llevarle a ser privados de libertad. Entonces yo pienso que, por ejemplo, esto de la conciliación, nuestro código, por ejemplo, cuando aumentó penas, mintiéndonos el falso criterio punitivista. Es que en Colombia tienen penas de 60 años, tienen de 50, y nosotros, vean, en Chile tienen de 50. Nosotros tenemos menos pena, tenemos 40 años, vean, hemos bajado 20 años. Ese es el mensaje que te mandan, ¿para qué? Para decir, vean, estamos haciendo el trabajo. Pero eso es lineal, no profundo, como dice la profesora Gutiérrez. Entonces yo sí considero que, por ejemplo, hay ciertos delitos que hay que despenalizarlos o llegar a la situación de la reparación, porque yo creo que si queremos formar un Estado intercultural que tenemos en nuestro artículo primero, tenemos que oír al otro, es decir, ¿qué nos puede enseñar el otro? O ponernos en los pies, como dicen, ponernos en los zapatos de los otros, ¿para qué? Para poder entenderlo y poder llegar. Entonces, si tienen este abandono social, si tienen todas esas situaciones, son las cuestiones que nosotros tenemos que entender. Las cuestiones graves, como dice el profesor Zambrano, justamente deberán recibir el castigo que deben recibir. Mientras no tengamos otra institución para reemplazar a la cárcel, quién sabe, deberemos mantener la cárcel. Nos resistimos, claro, pero es la solución que tenemos en este momento. Las soluciones para sacar el hacinamiento, para sacar de la situación, sí, son las que el profesor Zambrano las ha presentado, es decir, son prácticas, son situaciones de que nuestra justicia eh, privilegia la prisión preventiva. Imagínense que tenemos de solamente, yo revisaba cifras solamente en Guayaquil, procesados con prisión preventiva son 5.516 al corte del 29 de septiembre del 2021 y sentenciados 2.790. Es decir, 3.000 personas de más están privadas con prisión preventiva. Es decir, todavía no están sentenciadas, son 5.000 con prisión preventiva. Entonces, cuando vos tienes esa circunstancia es porque la norma, la persecución por parte del Consejo de la Judicatura, por parte de la prensa mediática, por muchas cosas, hace que los jueces ordenen prisión preventiva, cuando no deberían ordenar. Por eso el juez Ávila, en el fallo de la sentencia del 8, en sentencia 820 de la consulta de norma, justamente él ya hace un llamado, les da voz, y dice, vean, ya quisiera que un fiscal entre un día a la cárcel, un día, o un juez entre un día a la cárcel, para que sepa lo que está en la cárcel, lo que es privado de la libertad. Entonces, esas son soluciones que se pueden dar para descongestionar. Ahora, el gran problema de la cárcel actualmente es que no hay presencia estatal. Es nula la presencia estatal. Yo veía un documental, recién una noticia de Colombia, que la policía colombiana y el grupo penitenciario entran a hacer una requisa porque encontraron problemas de extorsión que generaba $100,000 diarios de extorsiones, ¿no? Y cuando entran al pabellón, pues, da la noticia en el canal 4, 8 del día de hoy al mediodía, los presos comienzan a generar violencia para que no entre la policía.
La policía en un momento pierde control, pero logra nuevamente tomar control y termina de hacer el operativo. Es decir, ¿qué pasa ahí? La desinversión en la seguridad penitenciaria. Lo que decía el profesor Zambrano. Son 8.000, 7.000 seguridad penitenciaria que deberíamos tener, con entrenamiento para motines, con perfeccionamiento en técnicas de neutralización, con el uso progresivo de la fuerza. Es decir, todo eso debería tener, y debería no ser como sale en el reportaje de la Posta, que sea el detenido el que tenga las llaves del pabellón. Es decir, el Estado es nulo. Es un fracaso. Por eso es la crisis. La crisis es cuando yo tengo un fracaso del modelo. El modelo ya no me alcanza a explicar lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, cuando yo tengo una respuesta solamente de un estado de excepción, es decir, militarizar, es decir, ya no tengo control en ese sector, pero yo hago una respuesta militar, no una respuesta de recuperar, ¿no? Con toda una política integral. Entonces, vean, vamos a seguir teniendo estos parches, ¿no? No tomamos en serio las cosas. No tomamos en serio la Constitución, no tomamos en serio las políticas públicas, no tomamos absolutamente nada. El Estado en este momento, por lo menos en el sistema carcelario, es un fracaso, es un Estado fallido. Quisiera yo dar un mensaje más positivo, pero el mensaje positivo es ese, ¿no? El Estado tiene que tomar cartas en asunto, tiene que analizar esto no solamente desde una visión estrictamente penal, militar, no, tiene que ser integral y no debe olvidarse de las políticas públicas sociales de prevención. Y quién sabe llevar a estas reformas penales en la búsqueda de la reparación, como decía el juez Dávila cuando da. Vean, una respuesta es a veces de que la persona reciba el por qué fue víctima y reciba de quién, del agresor. A veces es suficiente, porque eso repara el corazón, repara ese amor, repara ese valor ético nuevamente de que debemos vivir. La ética dentro de nuestro sistema democrático son esos valores que yo les he dado. Yo les agradezco, muchísimas gracias por la paciencia, por haberme oído, y gracias y devuelvo la palabra, y gracias a todos ustedes. Ha sido la intervención del profesor Álvaro Román, donde en sus principales manifestaciones establece que este tipo de reacciones son especialmente por el abandono social, por la eliminación del Ministerio de Justicia, por la falta de salud, de educación, de trabajo y por la falta de valores éticos y sociales. También nos ha dicho que es cuestión del sistema de justicia, de erradicar la corrupción, de la transparencia y de luchar contra las ilegalidades. Esta violencia social también nos ha dicho que es la falta de intervención del Estado y por eso se explica estos niveles de delincuencia, de violencia extrema. Doctor Román, ¿amerita bajo ese razonamiento un giro punitivo de la política criminal? ¿Cuál sería el papel de redefinir, por ejemplo, la norma penal? Por favor. A ver, verán que hay una reforma del año 2021 que quita beneficios para ciertos delitos. Es decir, el sistema semiabierto es eliminado para los delitos, como decía la profesora Gutiérrez, delitos sexuales para niños o delitos de corrupción. Es decir, la persona ya no va a tener el beneficio. Es decir, una persona como que va a cumplir la pena completa de 40 años. Pero yo lo que quiero reflexionar es, una persona de 40 años retenida o detenida por cometer un delito grave, quién sabe, sí, debería ser y debe ser sancionado. Pero esa no es la respuesta, ¿no? La respuesta no es eliminarlo completamente porque pensemos que es una persona de 20 años que va a cumplir una condena de 40, va a salir de 60 años y esa persona está completamente perdida en la sociedad.
Es decir, saldrá cuando ya es un anciano, donde no tiene ningún vínculo con la sociedad. Entonces, vamos a ser mucho más violentos. Es decir, yo creo que la respuesta siempre, la respuesta penal, la respuesta de aumentar penas, es siempre para los políticos la mejor, pero nunca la respuesta de políticas públicas sociales preventivas que deberían ser, o de quién sabe, la respuesta de la justicia restaurativa, me parecería otra, pero no aumentar penas, no aumentar. Yo pienso que no es la respuesta jamás de eso. Como decía la profesora, esa es la fácil, ¿no? Es la fácil, porque si no, nunca llego a buscar las causas, imagínense en 20, 30 años de estudios. Por ejemplo, el Instituto de Criminología de la Universidad Central debería tomar esta, pero no tiene plata, ¿no? Es decir, no tiene presupuesto para hacer investigaciones. Es decir, no tiene, lo que menos gasta el Estado es en eso. ¿Por qué? Porque es el delito, es el delincuente. ¿No? ¿Para qué voy a gastar en ellos? Ya les estoy dando de comer y comienza todo este problema de las mentiras, dicen, no, es que estamos gastando, imagínense lo que es gastar. A veces un detenido come mejor que los militares y te mandan esa idea, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. No creo que la respuesta. Lo que sí yo creo que hay que buscar alternativas inteligentes y buenas para ver cómo lograr, pero sí debemos entender que no es la respuesta crear y aumentar penas. Eso nunca ha sido la solución. Pero bueno, como el presidente Correa cayó en ese círculo, porque claro, recibía críticas en su época cuando se hacía el Código Orgánico Integral Penal, que las penas son los garantismos, y cayó, después él llamaba el hipergarantismo, y comenzó a destruir su propio discurso de la Constitución y todo eso. Entonces, y claro, y ahí cayó en el hueco, ¿no? En ese hueco, en esa trampa que le tendieron los políticos de derecha y conservadores. No les dio la razón. 50 años era la pena que proponían el Partido Social Cristiano. Acuérdense la abogada Cintia Viteri. Él es la que proponía 50 años. Entonces, cuando él cayó en el hueco, bajó solo 10 nomás, para no darles la razón, pero bajó a 10 nomás. Y comenzó a crear todita la estructura punitivista del código, ¿no? El código no es garantista, el código es punitivista, porque por cualquier lado que tú le veas, tiene estos problemas. Pero bueno, y ahí viene otro problema, que recibimos siempre la política internacional a través de los tratados internacionales, que es la que nos crea estas necesidades. Es decir, nosotros no respondemos a nuestras propias realidades, porque nos imponen lo que dice el Estatuto de Palermo sobre criminalidad organizada y todo eso. Entonces, todas esas situaciones son las que nos obligan a nosotros a cumplir por el Pacto de Servanda. Pero no tenemos políticas públicas propias. Nunca hemos tenido políticas públicas propias para atacar el problema de esta situación. Entonces, respondemos siempre a la universalización de la legislación para la lucha de estos crímenes, digamos, graves para la humanidad. No, esa sería, no es la respuesta, ¿no? Gracias. Yo les quiero agradecer infinitamente a todos el tiempo, la paciencia de elevar la voz sobre este tema. Y solamente para finalizar, porque hay muchas preguntas que se quedan afuera, pero no podríamos abordarlas todas. Doctor Alfonso Zambrano, y con una pregunta pues, culminamos todos. ¿Preocupan los resultados de las cifras negativas de las muertes? ¿A quién atribuirle la responsabilidad? ¿Está apagado el audio? Active su micro. Listo. A ver, si captaba bien un poco, mencionaba usted la responsabilidad por los hechos de las muertes. Primero, si es que lo dijo, yo no le escuché, pero me dicen que sí, que la señora ministra en principio habría dicho que no era responsabilidad del Estado, sino del SNAI, el órgano que maneja el tema carcelario. Eso es falso, totalmente falso. La Corte Constitucional ya le dijo en marzo al gobierno: usted es responsable por la seguridad de los internos de las cárceles. Lo dice la Constitución y lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Y el sistema interamericano, solamente recordaría uno, Petrucci versus Perú, pero tiene innumerables fallos donde se condena al Estado por las masacres dentro de las cárceles y también por los hechos de fuera de la cárcel. Pero si solamente pensamos que Ecuador tiene tan mal precedente, que en el abuso de la prisión preventiva
Suárez Rosero, en el año 97, condenado a Ecuador por abuso con prisión preventiva. 2005, Tibi, condenado al Ecuador por abuso con prisión preventiva. Y en el año 2007, también condenado al Ecuador por un caso de un ciudadano también chileno que perdió su empresa, etc. Entonces, el Ecuador va a tener que responder. Pero yo quiero destacar algo también, que no es que el sistema interamericano, ¿verdad?, consigna cuantiosas indemnizaciones. No. En el caso de la profesora Consuelo Benavides, el Estado pagó $1 millón en un caso de muerte, pero muere a manos de un operativo de la Marina. El caso de los hermanos Suárez Rosero, considerado crimen de los hermanos Restrepo, considerado crimen de Estado. El Estado negoció con $2 millones, pero ojo, que en los últimos años, incluso en casos de masacre, el sistema interamericano, me decía el presidente de la comisión, Juan Méndez, argentino, que ahora está de decano en Notre Dame, en Estados Unidos. Juan me decía, ahora es coñete la corte. ¿Por qué le decía? Porque, yo le decía a Juan, pero ¿cómo se conoce cuánto vale una vida humana? Me dice que hay técnicos en supervivencia. Entonces, por ejemplo, a una persona la matan cuando tiene 50 años y el promedio de supervivencia en ese país es de 65 años. Se calculan que tenía todavía 15 años de vida útil. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuánto gana? Depende del país, ¿no? Nosotros tenemos $400, países que tenían $200. Multiplique usted por mes, por año y por los años de supervivencia. Entonces, no es que tampoco nadie se va a enriquecer, pero el Estado termina siendo sancionado. Y esto es muy interesante. El Estado es malo en repetir y el Estado va a ser responsable a quienes tienen que responder, porque en el caso de febrero, un ex ministro del Interior o del gobierno, José Serrano, dijo que ya se conocía, que él conocía del levantamiento carcelario que se estaba organizando. Nunca se lo llamó a declarar a Pepe Serrano. ¿Cómo sabía tanto? O sea, el Estado sabía un legislador en funciones que había sido ministro, que había este levantamiento en ciernes. Entonces, allí claro que hay responsabilidad, y responsabilidad no solo del Estado, responsabilidad directa a los encargados del tema carcelario, ministro de gobierno, el director del SNAI, los directores de las cárceles. O sea, si hay responsabilidad inmediata y responsabilidad inmediata. No hay derecho a la impunidad. Y solamente para concluir, hoy día hay una persona de 81 años que está en la cárcel de Guayaquil, que fue condenado por un tema de tránsito, que él ya cumplió la pena y tiene como 2 años allí y no lo ponen libre porque no hay quien abogue por él. Esa es la realidad de la cárcel ecuatoriana. Parte de la realidad. Gracias, doctor Zambrano. Doctora Marcela, en cuanto a los aspectos de criminología y las políticas que aplican otros países donde no necesariamente se encuentran estas estructuras de violencia, ¿valdría la pena tomarlos como modelo para adoptar esas experiencias y que se puedan implementar, por ejemplo, en el país? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, así general es muy complicado. Yo, como introducción diría, un Estado represivo que gasta mucho dinero. Aquí en Colombia cuesta en las cárceles mucha plata la sociedad del castigo, de respuestas rápidas, de violencias. Me parece que es paradójico, violencia con violencia. Entonces, por eso, claro, hay un dilema, violencia con violencia o con paz. Pues yo parto de la base y sin ir a otros países, pues yo he hecho varios trabajos con pueblos indígenas. Por ejemplo, en el norte de Colombia está el pueblo guayú, el pueblo guajiro, donde todo se arregla a través de un palabrero. Es una sociedad que arregla cualquier cosa grave, no hay esa diferencia, porque es la colectividad. Entonces el palabrero pasea por el desierto llevando la palabra de la comunidad afectada a la comunidad que cometió y se compensa. Ese es un ejemplo. Los otros de la Sierra Nevada de Santa Marta, como decía, son sociedades de cuidado, sociedades de tratar de entender que no solo es el problema de humanos y colectividad, sino de la integralidad de lo sistémico, de la naturaleza. Hay cosas que para construir la paz, la paz es muy difícil. Es un camino, no es un fin, es un camino. Entonces, consideraría que
que esos ejemplos que no necesitamos ir a otros países, sino en América Latina, tenemos, claro, no es lo que nuestras sociedades son mucho más grandes, urbanas, está el narcotráfico, todo eso, pero tenemos que empezar no podemos copiar las sociedades ancestrales, pero tenemos que tener como buscar esas pequeñas comunidades, esos vínculos. Ya no hay vínculos con el otro. Entonces, creería que nuestros barrios deberían centrarse en crear esas relaciones, ese reconocimiento del otro, no esa negación. Somos sociedades del miedo, sociedades del odio. Entonces, claro, se dan, y sociedades del dinero, del consumo. Entonces, ¿cómo romper eso? Claro, no es fácil, pero es un proceso mucho más interesante. Alguien diría costoso, pues en Colombia cada construcción de celda vale millones de pesos. Unas celdas que no es ni para una, sino para 5, con cemento. Y la estadía de un preso, un interno, persona privada de la libertad, cuesta 3 millones de pesos, es una cantidad de plata. Son 3 veces el salario mínimo. Entonces, si es problema de que cuesta mucho la cárcel, cuesta, pero pues podría esa plata en programas, en cosas pero serias, no cualquier taller de caridad, de cosas sociales, sino de políticas sociales de inclusión fuerte y de crear eso que conocemos en muchas sociedades, sociedades restaurativas, sociedades de diálogo, sociedades, y claro, eso suena a veces como utópico, pero pues ya a veces las familias no hablan, las comunidades no existen, ¿no? Entonces creo que tenemos que volver a eso que había, que es difícil posiblemente hablar con el otro ya, porque ahorita estamos a hablar sino con WhatsApp y todo eso, entonces uno dice, ya, eso creo que es una obligación del Estado, no de un Estado que prefiere castigar, sino un Estado que debe cuidar a sus ciudadanos. Y creo que hay esas vías que son modelos de paz, no modelos de violencia. Entonces esa sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Y para finalizar con el doctor Álvaro Román, una cuestión muy importante que él comentó esta noche. Cuando hablamos de estos niveles máximos de violencia, también está la posibilidad del uso progresivo de la fuerza. Al respecto, ¿cuándo podría hablarse, por ejemplo, del elemento policial justamente para esa figura tan especial? Cuando se trata de que el riesgo es máximo y de que pudiera orientarse en ese sentido el hecho de defender el derecho propio o ajeno, para justamente hablar de uso progresivo de la fuerza. A ver, yo considero que el uso progresivo de la fuerza parte de la causa de justificación que es en nuestro código el deber legal. Entonces, el deber legal lo tiene los organismos de seguridad solamente policía y seguridad penitenciaria, ¿no? No lo tiene los privados, digamos, la seguridad privada, ¿no? Las compañías de seguridad. Entonces, bajo ese aspecto, cualquier actuación que tengan la policía o el servicio penitenciario tiene que hacerse siempre cumpliendo, primero, la legalidad, la proporcionalidad, la oportunidad, la coherencia, la congruencia que debe existir en esa utilización. Entonces, como sabemos, hay varios niveles que actúan, pero nunca hay que olvidarse que en todos los niveles que se van, es decir, la persuasión primero, la verbalización, el asunto del uso de armas no letales y de armas letales, todas siempre tienen que estar gobernadas por estos principios que dije, es decir, legalidad, proporcionalidad, oportunidad, congruencia y necesidad, ¿no? Entonces, siempre están. Pero además tiene que estar con el asunto de la verbalización, es decir, la verbalización tiene que estar siempre dicha en cada uno de los niveles, es decir, y el punto también adicional que hay que poner, la dignidad humana como marco general y la neutralización del ser humano, es decir, la policía y el servicio penitenciario lo que tienen que hacer es neutralizar, claro, dentro de la dignidad humana, ¿no? Entonces, es el respeto al ser humano, al otro como ser humano, ¿no? Que tiene derechos y más aún. Ahora, ¿qué sucede en ese momento? Si yo soy recibido
como ha pasado y visto en las imágenes, con armamento. Yo no puedo seguir usando el nivel de armas no letales, tengo que usar el arma letal. Pero lo que tengo que usar es que, si es necesaria, si es proporcional, si es congruente, si es legal, toda mi intervención. Es decir, todos esos criterios, pero adicionalmente con el criterio de la verbalización. Siempre la verbalización es la advertencia que tiene que hacer el funcionario de seguridad. ¿Para qué? Para que la persona que tiene el armamento o el arma letal que está poniendo en riesgo su vida, que debe dejar desarmar. Si no desarma, claro, y ahí viene el punto, tiene que buscar la neutralización. Entonces, no tiene que eliminarlo de una, ¿no? Tiene que neutralizarlo, es decir, herirlo en una parte para que se... Entonces, buscar las maneras de neutralizarlo. Por ejemplo, yo leí una vez en un libro de, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana, cuando genera este uso progresivo de la fuerza a las Fuerzas Armadas, cuando pone el caso de emboscar por parte del ejército a la guerrilla, la Corte Constitucional le pone dos elementos claros. Le dice, usted, ejército, tiene que neutralizar al ciudadano, porque ustedes no tienen que ejecutarlos arbitrariamente. Tienen que llevarlos ante la autoridad. ¿Por qué? Para que reciban el debido proceso y reciban la sanción por parte del Estado. Entonces, esa es la parte que todavía nuestros organismos de seguridad no tienen, digamos, ellos dicen, es que los derechos humanos solamente para... No, no. A ver, la preparación, la capacitación y todo lo que tiene que invertir el Estado en esas personas, en la policía y en la seguridad penitenciaria, es permanente, ¿no? Porque el ser humano además tiene esta dificultad de aprendizaje, de olvidarse rápidamente, entonces tiene que haber esta práctica permanente, estos simulacros. ¿Para qué? Para que pueda interiorizar estas formas de utilización de armas y tener la capacidad de reacción en fracciones de segundo de disparar o no disparar. Es decir, yo considero que ese uso progresivo de la fuerza siempre es un límite a la intervención de la violencia estatal y creo que debe generarse por respeto, ¿no? Y que estamos en un régimen democrático. Me dirán que yo, es que normalmente la primera ataque que tengo yo por parte de a veces de personas que son, que tienen a veces familiares policiales o que son policías o que son mis alumnos en maestría y en pregrado, es que usted, doctor, no ha estado ahí, es puro discurso. Digo, ve, yo no he estado ahí porque no he elegido estar ahí. Si yo fuera policía, estaría ahí. Pero yo sí me prepararía, ¿para qué? Para evitar, ¿no?, matar a otro ciudadano. Si ese ciudadano me va a matar, tengo que tener la capacidad de neutralizarlo, pero no disparar a matar. Esa es la primera misión, ¿no? Entonces, el respeto al ser humano. Pero bueno, hay que seguir trabajando sobre esto y es una tarea inconclusa siempre, ¿no? Ese es el punto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Han sido los criterios de los maestros invitados esta noche para abordar de alguna forma lo que queremos conseguir. Ojalá se lograra restablecer la paz y el orden al interno del sistema carcelario. Sabemos que es una ardua tarea, pero es un deber siempre abordar desde la academia. Les agradezco infinitamente, doctora, muchísimas gracias. Este ha sido un aporte del posgrado de jurisprudencia de la Universidad Central. Con todos, una buena noche. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por todo, ¿no? Gracias, Alfonso, gracias, Marcelita. Un gusto conocerlo, Marcelita.